Todo pasa por la radio. A continuación, política por FM Ciudad Pringles. Despertando en la ciudad. Muy bien, de presencia se trata y tenemos la presencia de el señor intendente electo el día 22 de octubre. ¿Cómo le va? No, de noviembre. De noviembre, perdón. ¿Cómo estás, Carlito? Buen día. Buen día, ¿qué tal, Ricardo? ¿Cómo andás vos? Estamos hablando, obviamente, del señor Carlos Berterrero. Bueno, muchas cosas para hablar, obviamente, ¿no? Algunas que tienen que ver con ese espacio que se produjo entre tu triunfo y algunos días de licencia. Y como es inevitable, surge la suspicacia, ¿no? Y como la suspicacia está íncita en el ser humano, no se la podemos atribuir siempre a los demás. Muchas veces también nosotros mismos pasamos por ese estadio. La pregunta es, ¿fue una forma de recuperar energía? ¿Fue una forma de poner distancia a ciertos requerimientos que a lo mejor no tenías resueltos? Fue un poco de muchas cosas. Lo que no fue, o lo que hay que desmentirlo, es cuando se plantearon problemas de salud serios que pondrían en duda la asunción al cargo al que fui electo, etcétera. Bueno, ahí sí hay que negarlo rotundamente. En lo demás fue un poco de todo lo que dijiste vos, o sea, prácticamente en el año he estado pedal a fondo con el tema de la campaña electoral, primero por situaciones internas, donde había otros candidatos y hubo una asamblea interna, y después se prosiguió con toda la carrera hacia las elecciones. Y cuando se superaron las PASO, muchos descansaron, yo no pude darme ese lujo, y cuando terminaron las elecciones generales entró otro ritmo también de reuniones, etcétera, con lo cual en un momento me puse a pensar que en realidad las próximas vacaciones las iba a tener en enero del 2017. Un poco lejos, y digo, bueno, es momento de tomarme unos días. Dejé al equipo más cercano con consignas, con tareas pendientes, y me fui unos días a Viedma. La primera noche se me ocurrió prender el teléfono, y me entraba tal cantidad de mensajes que lo apagué y lo mantuve toda esa semana apagado al teléfono. Y cuando vine acá tuve un inconveniente, me dicen que es un problema de configuración. Yo no sabía si, la verdad, en tanto es tan caótico todo lo que se pasa en una campaña, es tal el ritmo que yo digo, no pagué la cuota, no pagué la cuota. Realmente era tan frenético todo. Así que no, finalmente resultó un problema de configuración, y anoche se me rompió de vuelta, así que bueno, probablemente pase a mejor vida ese teléfono, porque me quería comunicar con unos colaboradores, no podía. Y bueno, dentro de todo eso, los rumores que yo digo, a ver, acá hay que dividir tres partes. Una parte, yo creo que hubo malicia. Cuando se tiran determinados rumores y empiezan a hablar del color de tu piel y de un ACV que te afectó el sector izquierdo y de un preinfarto o infarto, qué sé yo, me parece que hay malicia, porque tiene un grado de elaboración el rumor, que no es que se cayó espontáneamente de un bolsillo, Claro. Es elaborado. Después hay credulidad de la gente, que ahí uno no advierte maldad. Al contrario, hay mucha gente que repite lo que le dijeron. Y después, mi viejo siempre dice, trata de ver el lado positivo de las cosas. Yo se lo traté de ver, y digo, bueno, al menos hubo un montón de gente preocupada que me llamaba o que intentaba interiorizarse de cómo estaba.
De manera que eso es, si querés, el lado gratificante, el respeto o el afecto o el cariño o la preocupación, llámalo como quieras. Así que, bueno, terminada toda esa novela de mis días de vacaciones y del teléfono, empecé a trabajar acá a pleno en lo que se viene. Claro, vos decías, hay un viejo dicho que dice que una vez, allá lejos y hace tiempo, un individuo le pegó una puñalada al otro en el barrio Roca. Cuando llegó al centro eran 4 o 5 las puñaladas. Es decir, que eso es un poco la magnificación del chisme. Alimentado, por supuesto, porque en estas cuestiones uno no puede ser inocente, ¿no? Uh-huh. Si por ahí eso está alimentado o retroalimentado. También es cierto, yo en un momento determinado se reía Lisandro porque le mandé un mensaje de texto en plena ebullición de los comentarios y le digo, Lisandro, el que no aclara oscurece. Claro. Entonces él vino. Claro, no, es que, mirá, ¿sabés lo que decía Monseñor Miguel Esaine en una conferencia que dio una vez en la Universidad Tecnológica? Dice, la herejía es una verdad que se volvió loca en el camino. Claro, claro. Entonces claro. Había pasado lo de la hemorragia nasal, lo de ese pico de presión, qué sé yo, concatenado con todos los demás, uno por ahí lo entiende, ¿no? No, la sugerencia, te digo porque yo conozco gente que lo hace incluso en el ámbito empresario, ¿no? Cuando uno se quiere borrar tiene que dejar algún teléfono de algún colaborador o el mismo teléfono. Claro. Y que lo atienda y que conteste y que... Claro. Entonces, a veces se evitan ese tipo de cuestiones, ¿no? Porque está de vacaciones, está rascándose el higo. Es que el grupo estaba enterado. Claro, pero digo, la gente que te llamaba a vos a lo mejor no llamaba a otro. Entonces, claro, no llamaba a otro. Si vos le dejás el teléfono, bueno, le claro. a otra cosa mariposa. Bueno, esta es la anécdota en realidad. Y la suspicacia viene porque también vos tenés que entender que vivimos en una sociedad pequeña, si se quiere, donde se alimentan y se retroalimentan determinadas cuestiones. Nadie pone en duda tu trayectoria como empleado municipal y como un tipo realmente ocupado y preocupado por el sector que siempre tuviste acceso y manejo dentro de la municipalidad. El tema es que cuando se plantea una situación de este tipo, con noticias que también la calle alimenta y retroalimenta, respecto de un déficit importante, respecto de un atraso de pago a proveedores importante, respecto de la imposibilidad o no, eso me lo dirás vos, me lo confirmarás, de pago de sueldo y aguinaldo con recursos genuinos, ¿no? Es decir, decía Macri la vez pasada, yo a Rodríguez Larreta le dejé el dinero necesario para pagar el sueldo y aguinaldo, nunca se me pasó por la mente que podía dejarle a él que resolviera eso en 20 días, ¿no? O en 18, porque jurás el 11, te agarra el fin de semana y el resultado tenés 16 o 17 días, ¿no? Una locura. Entonces, claro, por ahí la gente podría decir, bueno, pero por ahí a este hombre le abrumó la situación, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, sí. Entonces se dan pábulo a ese tipo de cuestiones que creo que yo realmente están debidamente aclaradas y punto, ¿no? Y volver sobre comentarios y suspicacias, si sí, si no, si va a asumir, si no va a asumir, quién va a asumir. Además con una desconocimiento total, porque si en la hipótesis que vos no asumas, no asume nadie, hay que llamar a elecciones de nuevo. Claro. Porque eso lo establece la ley orgánica, ¿no? Es decir, claro, tiene que cumplirse un periodo determinado para que asume el primer concejal. Exacto. Entonces, te digo, por eso, desde una cosa hasta la otra, el imperio del disparate, ¿no? Bueno, pero ahora vayamos a la cuestión real. Como decía el general, ¿no? Dentro de muchas cosas que dijo algunas cosas acertadas, el famoso de la realidad es la única verdad. ¿Cuál es la realidad numéricamente hablando, si se pueden establecer? Lo que pasa es que cambia día a día, y en realidad, por eso el otro día en una nota que me hacían yo le decía que la real dimensión de lo que se toma recién va a ser el 11 de diciembre. Nosotros manejábamos, ¿sabés cuál es el problema? Que uno hace proyecciones, y las proyecciones pueden tener bisagras, y esas bisagras pueden ser positivas o negativas. Si el día de mañana se toman 300 empleados más, o si se decide, no sé,
si llega una plata de provincia y se le paga a todos los proveedores, cambia toda la realidad en el momento de asunción. Por eso lo que yo planteaba es que no me preocupaba tanto la deuda, que me preocupa, porque la deuda con los proveedores, uno se sienta con los proveedores, todos están sabiendo, creo, la situación en general de que se encuentra Pringles, y le plantea, miren, yo les puedo pagar, por supuesto que reconocemos la deuda, la podemos pagar o le ofrecemos pagárselo de esta manera. Yo creo que con todo se va a llegar a un acuerdo. Me preocupa esa deuda que se genera al momento de tomar fondos afectados y destinarlo a otra cosa. Hay un tiempo para pagarlo, por supuesto que hay necesidades reales. Por ejemplo, si es un dinero tomado del fondo educativo, vos decís, bueno, pero entonces hay escuela que no se la está atendiendo ediliciamente, y te surge eso de que más allá de lo legal está la necesidad real a la que vos en parte o en todo le tendrás que hacer frente. Por lo tanto es un problema preocupante, pero se puede llegar a manejar. El mayor problema es cuando la gente que designo para la parte económica concurre al área económica y se le informa que en realidad lo que ingresa en el municipio, sea por coparticipación, por tasas y etcétera, es aproximadamente 3 millones menos a 4 millones de lo que egresa, menos de lo que egresa. Y entonces ahí sí estamos no ante una deuda, sino ante un déficit. Un déficit operativo. Un déficit operativo. Que si lo cuantificás son 50 millones de pesos. Claro, ¿y en qué influye con esto? Que vos te acordarás que yo basé la campaña, mucha parte, diciendo, miren, hay cosas que se pueden reactivar muy fácil, y daba ejemplos de ahorro, de austeridad, que me generaba un superávit, si querés así, pensando en una municipalidad equilibrada de 12 o 14 millones de pesos por año. Entonces digo, se pueden hacer tantas viviendas económicas, tantas cuadras de asfalto, etcétera. Si decimos que el déficit operativo mensual es de 3 millones o 4 millones de pesos, bajar 1.200.000 por mes en realidad lo que hace es reducir el déficit, pero no me obstaculiza para realizar la obra que yo le dije a la gente. Y es más, imagínate, te pongo un ejemplo hipotético disparatado, que yo digo, aumento las tasas un 100% y por otro lado aumento un 100% la base de contribuyentes que pagan. Seguiríamos reduciendo el déficit. Entonces, ese es el problema que a mí me preocupa en cuanto a lo que yo dije que iba a hacer y a la situación en la que me encuentro. Yo me imaginaba una relación, no de superávit, pero de ingresos-egresos equilibrada, y a partir de ahí bajo los egresos, aumento los ingresos por cuestiones obvias, por un ajuste de tasas, por mayores facilidades a los contribuyentes, etcétera, y ahí establezco una distancia que es la que me permite cumplir propuestas de gobierno. Eso es más o menos. Ahora te digo una cosa, bueno, ¿y a dónde voy? Que esto puede trastocarse el último día. Entonces, vamos a seguir haciendo especulaciones, porque alguien hace la proyección. Mirá, si vamos a hacer la proyección, Pringles tendría que tener hoy 32.000 habitantes, porque si vos agarrás la proyección del 50 y pico, y vos decís, bueno, vamos creciendo a tal magnitud, tendríamos que tener, y Pringles tiene 23.000 habitantes, o sea que la proyección es algo que vos te imaginás, si determinadas variables se mantuvieran en el tiempo, pasaría esto. Sí, pero si se mantuvieran en el tiempo. Un día antes de irme de esa pequeña licencia, fuimos invitados al Tribunal de Cuentas de la provincia, los intendentes electos con gente que va a formar parte de su gabinete económico o solo. Yo fui con Belén Nevietti, contadora que colabora en el equipo económico. La primera perlita, si querés así, para comentar es que decía la persona que estaba a cargo de la organización que nunca había visto el salón tan lleno, y nunca había visto ese salón tan lleno porque nunca había tal cantidad de intendentes electos nuevos.
porque no era para los intendentes Sí, que era para los repetían mandato, intendentes, sino para los intendentes nuevos. Sí, lo conversamos con Lisandro, claro, cuando estuvo acá. Yo se lo comentaba a él, eso, de que me llamó. Y después las inquietudes en todos lados lo mismo. Acá hay que decir el panorama completo. Podemos estar en desacuerdo con lo que queda o con lo que vamos viendo que queda. Podemos estar en desacuerdo o muy en desacuerdo, totalmente en desacuerdo, pero lo cierto es que las áreas nos han abierto las puertas. Hoy por hoy tenemos una aproximación de las distintas áreas de la municipalidad, donde viene gente que visitó el parque vial y dice: Carlos, la maquinaria vial está en muy mal estado, tenemos muy poco como para empezar a hacer los trabajos. Entonces uno le pide a cada persona integrante del gabinete del equipo que empiece a pergeniar un presupuesto que se trabaje en el corto, mediano y largo plazo para ver qué cosas se pueden poner en marcha inmediatamente. Y que después, y ahí vendríamos a qué es el largo plazo, ¿no? El largo plazo puede ser los 4 años que dure la gestión, o el largo plazo puede ser aquello que se acuerde a través de proyectos de ordenanza con el resto de los bloques, que yo digo siempre que para mí son las bases de una política de Estado. Así que esa suerte no la han tenido otros municipios. No le han permitido directamente. Sí, es áreas. lo que ha pasado, trascendido. Carlos, no me quiero apartar del tema del déficit operativo porque es una manera muy importante. En el análisis, en la información que ustedes tuvieron ahora en estos días, surge dónde está el quid de la cuestión del déficit, Bueno, dónde se produce. Yo creo que la planta de empleados municipales no ha decaído, sino por el contrario se ha ido incrementando. Y siempre se dijo que ocupaba el 70%, 70 y pico por ciento del presupuesto, se lo llevaba a la masa salarial. Se han ingresado nuevos empleados o con aumentos de sueldos sin tener la base de recursos para hacerle frente legítimamente. Yo supongo que ahí puede estar. El otro tema la campaña indudablemente influyó tanto en eso, en el ingreso de personas, como en la distribución de recursos de todo tipo. Yo creo pero lo que hace a lo crónico me parece que tiene que ver con la planta de empleados. Circulaba hoy una versión de un nombramiento de empleados nuevos, de alrededor de 100 empleados. Nos dijeron que se iban a nombrar 100 empleados. El nombramiento depende del Ejecutivo. Es responsable, podemos protestar, patalear, podemos objetar si consideramos que porque cuando se aprueba el presupuesto se aprueba la planta permanente de empleados nombrados. Si se supera de eso se puede objetar eso, pero la verdad es que el nombramiento depende del Ejecutivo, que las recategorizaciones, que los cambios de categoría ya no depende solo del Ejecutivo, y si se estuvieran haciendo no tienen validez. Los nombramientos dependería del Ejecutivo. ¿Qué pasa con otro sector conflictivo en toda la provincia, es justo decirlo, y también en Coronel Pringles, que es el sector sindical, especialmente algunos de los sindicatos? ¿Has podido reunirte con ellos? Nosotros nos reunimos con algunos de los sindicatos y con otros no han pedido. Los que nos reunimos han pedido reunión, y otros de los que han pedido reunión han ido colaboradores que así nos hemos organizado para evitar un desgaste permanente de reuniones, etcétera. Como mirar el panorama un poco más de lejos cuando traen. Concretamente acá uno de los sindicatos que se manifestó públicamente es FESIMUBO, que creo que iban a pedir un aumento salarial del 40%, y yo creo que sería faltarle el respeto a todos los empleados decir sí o no, porque volvemos a lo mismo que estábamos hablando. Si no sabemos cuál va a ser la deuda, si no sabemos cuál va a ser la coparticipación de la provincia, que ahí me gustaría también enfocarme un poquito. La coparticipación hoy por hoy la tenemos entendida de determinada manera, una coparticipación de libre disponibilidad y un montón de fondos del tipo fondos afectados.
Por lo tanto, cuando hablamos de coparticipación de libre disponibilidad, que es la que podés afectar, por ejemplo, a sueldos, es mucho menor que lo que te viene como coparticipación, que lo que te viene en todo concepto como es los fondos afectados. Por lo tanto, no puedes decir, me vienen 190 millones de coparticipación. No, capaz que te vienen 160 y los otros 30 son fondos afectados, ni los tenés que considerar. Más la recaudación de tasas acá. Por lo tanto, me parece que decir sí o no sería como es que decía una frase por ahí, mejor que intuir o sospechar es preguntar. Bueno, nosotros tendríamos que decir lo mismo. Mejor que intuir si se puede dar aumento de sueldo, si no se puede dar, cuánto, de qué monto y eso, mejor que intuir o sospecharlo es el 11 de diciembre ponernos a mirar todos los números, ver de dónde se puede rescatar algún ingreso más, pero hoy por hoy la coparticipación está invertida. Creo que alguna vez lo hablamos. Eso. Sí. Que en realidad puede haber caja fuerte en nación, más débiles en provincia y escuálidas en los municipios. Entonces, hasta que no tengamos en claro eso... Por suerte, a mediano plazo eso se va a rever, por lo menos es una de las propuestas del Gobierno Nacional. Una de las propuestas que hay... difícil de instrumentar, por cierto, pero... Vos decís de la coparticipación, del aumento de los puntos reales de coparticipación en la provincia, sí, claro. Y se habla de montos sumamente importantes. Incluso ahora hay un fallo de la Suprema Corte que obliga. Mira, justamente hoy dice más, uno de los titulares dice más complicaciones para Macri. Cristina Fernández cede a provincia 125.000 millones. Lo que nunca lo hizo, lo hace ahora. O sea, claro. Es evidente que hay una cuestión jorobada en todo esto, que no se hace consensuadamente. Es una pena, ¿no? Es una pena grande que tengamos que atravesar. Pero bueno, hemos atravesado tantas dificultades que se supone que hay que atravesar estas últimas, sí. Y bueno, uno de los temas que me parece preocupante, ¿cómo está el municipio en la recaudación de tasas? Mira, me decía Darío Christensen que estamos hablando de 400 y pico de mil pesos por mes. O sea que serían por 12, 5 millones de pesos. ¿Y hay atrasos en esa recaudación? Sí, vos decís mora, deuda, sí. Ese es uno de los puntos donde se va a trabajar. Se va a partir de un gesto simbólico. Los funcionarios municipales se nos va a descontar lo correspondiente a tasas directamente del sueldo, que es una forma de decir, miren, acá no hay. Se va a invitar a los empleados municipales a que hagan lo mismo, a que se le pueda descontar la tasa del sueldo. Ellos dirán si sí o si no, es una invitación, pero hablando desde el punto de vista del trámite, sería una molestia menos para ellos, y sería un foco de recaudación seguro, pero realmente vuelvo a lo mismo. Si vos las tasas, ¿cuánto se pueden aumentar las tasas para el año que viene? Marcando el ritmo inflacionario. Sí, un 30%. 30%, 32%, 28%, 30%. Si la aumentáramos el 100% y si duplicáramos la cantidad de contribuyentes, estaríamos llegando a 1.600.000 por mes, 18 por año. Por supuesto que hace que hay que hacer todo lo posible para que la recaudación municipal se cumpla y aumente la mayor cantidad posible, pero no mueve el amperímetro, como se dice muchas veces. No, claro. Pero es una obligación. Nosotros vamos a invitar a todo. El otro día me habló, mira, no voy a decir el nombre, me habló una persona de la oposición política y me dijo, mira, yo hasta ahora no pagaba por disconformidad y eso, ahora voy a empezar a pagar, que hay mucho de eso también, ¿no? De la protesta, digamos, no tengo servicios, ¿para qué voy a pagar? Sí, gente que no le pasa el recolector de basura, que no le pasan los barrenderos. Sí, hay un montón de cosas, ¿no? Es propio también del tema de las calles, ¿no? Que realmente son un desastre. Bueno, hay muchas cosas de la gestión, por supuesto. ¿Qué tienen previsto? ¿Cómo va a ser lo que fue también una propuesta de campaña,
la reducción de la planta política. De la planta política. Y ya se está operando. Se ha hablado con muchos, en realidad ni se tendría que hablar. Los funcionarios de planta política tienen que presentar la renuncia al cargo como corresponde. Si así no lo hicieran, se lo renuncia directamente, porque se lo hace cesar en sus funciones, porque es un cargo político, y creo que toda persona que ocupó un cargo político sabe que está sujeto a las generales de la ley. Dentro de ellos hay unos empleados de planta permanente que hay que ver cómo se considera su situación, dónde se lo ubica, etcétera. Pero eso estamos en pleno proceso. Nos encontramos que eran bastante más de los que decíamos. Nosotros hablábamos de 56 y en realidad eran 50, que era secretario, directores, coordinadores, y después aparece categoría política 1, 2, incluso destajistas o con otro tipo de modalidad, y es mucho más de lo que pensábamos. Así que hoy estábamos aplastando, porque nos estábamos reuniendo permanentemente para tratar de hacer honor a esos 28 funcionarios que nosotros decíamos que tenía que haber. Se nos podrán ir 2 o 3 más, pero estamos intentando que sea en lo que habíamos dicho. Esto hay áreas que funcionan con, no sé, tienen cargos como 6 funcionarios y pueden funcionar con 1 o 2. Realmente ahora que lo estamos viendo, nos damos cuenta que realmente la propuesta que decíamos no era descabellada, que estaba bien. ¿Has intentado, o alguno de ustedes, porque sé que se reparten la tarea, algún contacto con el gobierno provincial habida cuenta de fondos que van a tener que requerir? Hubo una reunión que se frustró a mediados de la otra semana, a mediados, jueves, viernes de la otra semana, y está pendiente una reunión que nos habían dicho del 22 de noviembre. Les vamos a dar, por supuesto que les vamos a dar la audiencia. Déjanos pasar el 22 de noviembre. Y ahora nos vuelven a decir lo mismo, déjennos pasar el 10 de diciembre. Pero hay personas muy cercanas a pringlenses, ligados a Compromiso Pringles, incluso lo tengo que decir, también gente del PRO se ofreció a hacer de puente, de canal entre otros instancias provinciales o nacionales y nosotros, y está toda la espera, pero sí, va a estar. Ayer, por ejemplo, estuve en Bahía Blanca y la nueva provincia, el medio regional, nos invitó a 5 intendentes. Creo que 3 eran de Cambiemos, el Pachi Palacios, Bordoni de Torkins, Sara de Patagones, y después estaba Carlos Bevilacqua de Villarino y yo, con algunas preguntas en común y un análisis en común de lo que pasa. Y la preocupación era todo. Yo creo que vamos a terminar, y yo creo que, todos podemos terminar reclamando, pero yo creo que lo importante es que la provincia va a tener que acceder a reclamos de los municipios, porque la verdad que uno ve que la realidad de los municipios es parecida en todos lados, ¿no? Sí, la preocupación que yo tengo es básicamente que todos los sectores parecieran estar necesitando una frazada que tape más. Sí. El problema es conseguir la frazada. Claro, porque, los municipios le pedimos a provincia, provincia le pide a nación, ¿nación? Bueno, hoy se conoce el dato que ya se venía estimando, los economistas lo venían diciendo, que el déficit operativo que le va a pasar Cristina a Mauricio es de 350.000 millones de pesos. Para cuantificar esto, yo siempre digo cuando hablamos de esta cifra, a la señora, al señor que nos está escuchando, 350.000 millones de pesos, nadie puede cuantificarlos, es decir, uno puede decir la cifra, pero ¿cómo es? Te resulta difícil. Bueno, pero hay una forma de compararlo, ¿sabes cuál es? A ver. La recaudación mensual de la AFIP. 134.000 millones de pesos en octubre.
récord. El gobierno va a necesitar 2 meses y medio del total, por decirlo de una manera, ¿no? Después Sí, que lo para difieran en cubrir. el tiempo, que lo difieran en el tiempo es otra cosa, pero Sí. quiero decirlo, si tuviéramos que sufragar ese déficit, se necesitan 2 veces y media la recaudación de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Ahí uno realmente evalúa y se puede hacer una... Sí, pondera. ahí Claro, puede- decir, puede- materializar en algo concreto, ¿no? Es una barbaridad. Sí. Es un desorden total. Por eso digo, en esto de reclamar la frazada que no tapa, vamos subiendo y lo que vos decías, llegás a la instancia nacional y decís, ¿y ahora qué? Y bueno, ahora será un crédito Externo. externo. Yo creo que Macri lo tiene. Bueno, no son improvisados. Esta suerte de Dream Team que ha designado Macri, al cual muchos kirchneristas hablan de un gobierno, de un staff empresario. Y bueno, será necesario un staff empresario para salir del marasmo en que estamos metidos, ¿no? Esto es así, Sí. porque vos también tendrás que entender que los primeros meses de tu gestión estarán muy dedicadas a los números y cómo zafar de ellos Sí. y al mejor asesoramiento económico contable que puedas tener, Sí. porque ya no se trata de manifestar cuestiones que tengan que ver con el sentido ideológico de gestión, se trata de ver lo materialmente posible de realizar o no. Sí, sí. No, eso es Nosotros absolutamente cuando así. decíamos, cuando yo te dije al principio, la deuda con los proveedores, la deuda tomada de los fondos afectados, el déficit, te agrego otra cosa más. ¿Cuál es la deuda que va a surgir o el impacto económico de poder poner en marcha las distintas áreas? En su momento David Heredia me decía, mira Carlos, dice, para poner en marcha, para volver a tener aquella planta de tratamiento de residuos, va a hacer falta una millonada. Y una millonada capaz que es 1 millón, 2 millones. ¿Y cuánto va a hacer falta para poner toda la maquinaria del parque vial? ¿Y cuánto va a hacer falta para poner? Y así podés ir yendo a los distintos niveles. Y eso también va a ser un impacto económico, porque lo que vos decís, el estado de las calles, El estado de los caminos rurales frente a una el cosecha. estado de los caminos rurales, Que es muy y ahí tenés, preocupante. ahí tenés el otro. Fíjate qué triángulo perverso, si querés. Los productores pagan la tasa, el municipio no le transfiere a la cooperativa lo que corresponde, y por lo tanto la cooperativa no puede hacer o se ve limitada para hacer arreglo de caminos. Por lo tanto tenés un triángulo ahí que el productor puede decir, escúcheme, yo ya pagué, y la cooperativa puede decir, no puedo abonar sueldo, no puedo abonar combustible, o no puedo pagar el combustible. Claro, además el servicio no es una tasa, ¿no? Es decir, el servicio es pago contra prestación. Contraprestación, ese es el concepto de tasa. Claro, entonces realmente es una barbaridad. ¿Cómo va funcionando el equipo político de Carlos Bertarré? Es decir, No, muy bueno. ¿bien? Sí, es muy bueno. ¿Armoniza? Sí. Sí, y mira, la frase que más escuché en este tiempo, no de parte nuestra, de parte de todo el mundo, y tiene razón, los melones se acomodan solos. Yo no soy tan fanático de eso, yo creo que hay que intervenir muchas veces, pero es gente de mucha experiencia, es gente acostumbrada a hablar de otro idioma, a plantear las cosas frontalmente, de lo que no les cierra, lo que no les cuaja. La verdad lo tengo que decir, yo soy un rara avis en el mundo político. La mayoría tiene más experiencia, no digo en la administración pública porque son muchos años de empleado municipal, en funciones, etcétera, pero sí como funcionario público. Muchos tienen mucha experiencia, mucha cintura política, mucha muñeca política, lo que permite enfocar los problemas de distintos puntos de vista, pero va a ser un muy buen gabinete, muy operativo, un buen paragolpes. Tienen espalda política, tienen fortaleza política. Realmente estoy contento. ¿Vas a ser el intendente que va a escuchar a tus colaboradores, no que se va a encerrar en su microclima? Mira, yo quiero hacer como distintos saltos. Uno es con los colaboradores inmediatos. Yo creo que va a haber distintos gabinetes.
un gabinete es un entorno muy cercano a uno, que van a ser los secretarios, el asesor legal, 6 personas, 7, más alguna persona de peso en el Consejo Deliberante que sirva como correa de transmisión entre el Consejo Deliberante y el Ejecutivo. Después me interesaría participar en esos gabinetes específicos, como puede ser el gabinete económico, que va a estar conformado por alguien de recaudación y contaduría y el jefe de gabinete, etcétera, en eso también. Y después el salto, que es también el manejo con las áreas municipales o la visita a las áreas municipales permanentemente, para no caer en cosas que cayó este gobierno, que es desconocer la realidad, encontrarse en un momento que esa realidad que lo circundaba no es lo que viste vos, no es lo real, no es lo dado, no. En eso está, pero también me interesa mucho a ver que no se formen expectativas. Yo voy a ser un intendente distinto a Oreste, pero distinto a Escabuso, distinto a Menzi, distinto a un montón de intendentes que hubo. Yo no creo que el intendente tenga que salir a hablar siempre. No creo que el intendente tenga que cortar la cinta siempre. Yo creo que muchas veces la cinta de una obra lo va a tener que cortar un concejal de la oposición que tuvo la idea, más el director de tu área, y quizás tenga que hablar el director de deportes o el de obras públicas y no vos. Me molestó mucho cuando había obras de gran envergadura económica, que había instituciones que hacían todo el esfuerzo, la municipalidad entregaba 5.000 pesos y terminaba cerrando el acto hablando el intendente. No me parece. Me parece que muchas veces el intendente tiene que estar callado en primera fila, por supuesto haciéndose partícipe de lo que está logrando una institución o un área, pero no necesariamente ese intendente de un protagonismo permanente, y eso le va a costar al equipo, por supuesto a la persona que se va a encargar de prensa, porque creo que la función que va a ser Guillermo Wagner, que creo que la función de él va a intentar siempre relacionar ese logro de gestión o ese logro con el intendente, pero pobre Guillermo, la verdad que ha tenido que hacer un trabajo medio insalubre de tratar de entender lo que él entiende con la comunicación, con mi personalidad. Y lo va a tener que seguir haciendo, ese 8, esa claro, maniobra. porque en definitiva los seres humanos somos de una impronta determinada y no hay por qué cambiarla. Esto no es ser intendente no es ejercer actoralmente la función del intendente, sino sí, que con tus pros y tus contras, ¿no? Claro. ¿A qué hora va a empezar tu jornada laboral? Ayer le hablaba a una persona que si vos me decís a mí, bueno, ¿a qué hora empezaría? Yo cuando estaba en Acción Social empezaba a las 6 de la mañana. Yo hoy, si te tuviera que decir, empezaría a 7 menos 10. ¿Por qué 7 menos 10? Porque me gustaría que el empleado que vaya llegando ya sepa que yo estoy arriba trabajando. Si algún día a mí se me ocurre visitarte a las 7 de la mañana a tomar un mate. Anda. Sí. Voy a ir, sí. Salvo que esté en una reunión, que quiera establecer una reunión en un área específica, pero yo hablo como norma, me gustaría empezar 7 menos 10. Como norma, me gustaría terminar esa jornada de la mañana 13 y 10. Porque que el empleado que se vaya sepa que yo todavía estoy. Y a la tarde, tener la posibilidad de hacer tareas diversas no ligados al encierro de una oficina, sino la posibilidad de visitas a instituciones o de lo que sea, donde pueda seguir cumpliendo la función, pero sin estar encerrado en una oficina, que creo que eso es bastante asfixiante. Si puedo darte una sugerencia no de sabio, sino de viejo por ahí. A ver. No pierdas nunca el contacto con la gente. No, por eso te decía. El intendente que uno se imagina es aquel que uno algunas veces conoció acá o en otros lugares, ¿no? Que un día aparece en un lugar. Exacto. Y aparece sin aviso previo, ¿no? Sí. Lo mismo dentro de las esferas municipales, Claro, ¿no? es un poco... Aparecerte en un lugar, en una dependencia municipal, sin que el tipo sepa, es una cuestión Bueno, vos muy sabés importante, que ¿no? como Porque... concejal lo hicimos.
como concejal, decidíamos, nos juntábamos como grupo, no sabíamos a dónde iba a ir. ¿Por qué? Imagínate que éramos 5 concejales de Compromiso Pringles, o somos todavía hasta el 10 de diciembre. Y íbamos a un área donde el director fuera mi amigo. Entonces yo le aviso con anticipación, mira, vamos a ir, tener todo prolijo. Pero cuando te juntás y decidís en el momento ir a determinada área, ahí ya no hay posibilidad de aviso previo. Por lo tanto, aparecíamos siempre de una forma muy respetuosa, nos dirigíamos al encargado, al jefe de la dependencia del área, y a partir de ahí empezábamos a recorrer y a preguntar todo. Y nos permitió conocer muchas cosas de los problemas y de las posibles soluciones de muchas áreas de la municipalidad. Se dieron casos que quedarán en la anécdota. Aparecimos una vez en la casa de los chicos cuando un día antes había renunciado el coordinador. Por lo tanto, los empleados nos miraban y se preguntaban cómo sabíamos que había renunciado el coordinador el día anterior. En realidad no sabíamos. Fue un día que dijimos, bueno, ¿dónde vamos? ¿Al hospital? Mira, para el hospital necesitamos tantas horas, porque era hogar de ancianos, todas las áreas, etcétera. De hecho, después cuando lo hicimos en 2 días, no pudimos terminar la recorrida en uno solo. Y como teníamos 45 minutos aproximadamente, fuimos a la casa de los chicos y creo que fuimos a una sala médica, una cosa así. De manera que lo tuve como concejal y me gustaría seguirlo teniendo como intendente. Hablaste del Consejo Deliberante. Sé que es resorte del Consejo, de sus autoridades. ¿Alguna idea de quién puede presidir? No, vos sabés, y a ver, por más que lo diga y que lo reasegure y quiera eliminar todo tipo de duda, no lo voy a lograr. Estoy alejado totalmente de cómo se puede llegar a conformar el cuerpo de autoridades del Consejo Deliberante. Como que mi cabeza está en otra cosa totalmente. Y dentro de mis colaboradores, fíjate que está Sergio Casey, que fue presidente del Consejo Deliberante y secretario del Consejo Deliberante, Yaya Rossi y Eric Naumann, concejales, yo mismo concejal. Es decir, nuestra idea es tener una relación mucho más afín, mucho más fluida con el Consejo Deliberante. Cuando algo de una ordenanza no nos guste, que no vaya el veto frío a la sesión, sino concurrir y explicar los pormenores. Si estamos de acuerdo con el fondo de lo que se propone y no la forma, conjuntamente con el veto de ese artículo, que vaya la contrapropuesta de la ordenanza. La idea es hacer una relación muy distinta entre lo que es el Consejo Deliberante y el Ejecutivo, comenzando por poner en una pila todas las ordenanzas no cumplidas y ver cómo se pueden llegar a cumplir, ¿no? Y por qué no se están cumpliendo. En algunas cosas yo creo que es dejadez, es desidia. Y en otras habrá alguna imposibilidad, otras habrán caído en el olvido, y en otras habrá una imposibilidad real, que esas donde hay una imposibilidad real, esto que te digo yo, hacer el replanteo, la reformulación de cómo hacer para que ese objetivo sea cumplido, aunque no sea a través de esta forma. Para terminar, si tuvieras que sintetizar 3, 4, 5 medidas centrales que tomarías el día 11 o el día 12. Me resulta difícil porque yo siempre dije que para algo hay una planificación, para algo hay un presupuesto y para algo hay un gabinete, que es un poco lo que te permite cubrir todas las áreas, aún las que uno piensa no son importantes. Para algo existe el presupuesto, la planificación y el gabinete, para que esa área que aparentemente intrascendente esté contemplado. Yo insisto mucho con la auditoría, te digo por qué. Porque, y no solo creo, y ahí sí le voy a dar una importancia fundamental a lo que es la comunicación social, no solo creo que hay que saber cómo se recibe la municipalidad, sino que hay que transmitirlo de una manera, no se puede decir amena, pero de una manera comprensible para el conjunto de la ciudadanía.
Yo creo que si el conjunto de la ciudadanía ve en que este es el punto de partida, sus ansiedades, sus inquietudes, sus expectativas pueden ser diferentes y nos pueden dar ese plazo de gracia hasta que nos reacomodemos. Segundo, la entrevista provincia-nación con toda la gente conocida que podamos llegar a tener, como para darle un certidumbre. Imagínate si el día de mañana digan, bueno, el fondo educativo ya no da más, se vuelve un sistema de coparticipación como había antes, no va más el fondo educativo, o sabemos que se baja 5% las retenciones a la soja. Bueno, afecta el fondo de la soja, el Fondo Federal Solidario. Tener certidumbre con respecto a aquello. Y seguramente en la parte económica estarán muchas de las medidas. Todo lo que pueda ser, yo no sé si moratoria, pero cuestiones de facilidad de acceso, de accesibilidad a planes de pago para las tasas municipales, también está. Y en el rubro egresos, fundamental la disminución de la planta política, ver en serio qué empleados están cumpliendo funciones y qué no, y ahí nos encontramos con otra cosa, qué áreas están cumpliendo funciones y qué no. Porque hasta ahora hemos hablado de individuos, pero imagínate que vos sos intendente y yo he estado en la creación del área de, no sé, el área de conexión satelital o de impulso satelital de, no sé, de lo que sé. Vos llegás y decís, pero este área no tiene sentido. Doy un área, por ejemplo, el área de prensa, de ninguna manera puede tener la dimensión que tiene ahora. Y vos podés correr uno para acá, uno para allá, pero de ninguna manera puede tener el área, porque el perfil mío va a ser distinto, porque considero improductivo todo el gasto o la mayor parte del gasto, salvo lo que sea la estricta presentación de las obras de gobierno, y lo que sea concientización y sensibilización a la comunidad de determinados temas. Salvo eso, lo demás no lo veo. Así que en ese sentido también está dentro de las primeras áreas. Y a cada uno de los miembros del gabinete le pedí que hiciera su presupuesto, que después lo adaptaremos al conjunto de ingresos y vemos qué es lo que se puede llevar a cabo adelante en este primer tramo y cómo se va escalonando en toda la gestión de gobierno el resto. Además, muchas cuestiones relacionadas con el relato, porque también acá hubo relato en la gestión municipal que termina. Se termina mucho de eso con la transparencia. Aquí hablamos en la visita de Lisandro de transparentar la gestión municipal. Sí. Es decir, que alguien desde su casa con su ordenador pueda acceder a todos los eventos administrativos de la Yo lo planteé en algún momento, si vos, para eliminar fantasmas, si vos cuando viajás a algún lado, cuando venís, primero le informás al Consejo Deliberante por una cuestión de respeto institucional, pero después lo volcás en la página del municipio y le decís a dónde fuiste, a qué ciudad, a qué dependencia, con quién te entrevistaste, por qué tema fuiste y si armaste un número de expediente, el número de expediente. De manera que el día de mañana cualquiera puede entrar a la página de ese ministerio, lo que sea, y ver el número de expediente, en qué instancia está, no sé. Yo creo que todo eso facilitaría mucho todo. De hecho, ayer se habló en esta reunión de intendentes en Bahía del tema gobierno abierto, que están copiando de alguna manera la misma plataforma. Y otra cosa que se habló con los intendentes de la región es el tema integración regional, ¿no? Reclamos conjuntos y ser partícipes de alguna manera de las ideas, los proyectos, de las realidades de otros municipios. Bahía ya está trabajando con cámaras que trabajan en la identificación fisonómica y de patentes en el tema seguridad. Me parece importante que de a poco se vaya avanzando hacia eso también, para que Pringles no se desbande. Te lo pregunté en la última oportunidad que tuviste como candidato, te lo reitero ahora. ¿Estás dispuesto a pagar el precio político que implique de pronto tomar medidas que puedan llegar a ser un poco antipopulares? Caso concreto, y vos dirás, este tipo tiene esto en la cabeza, que lo domina, pero el tránsito. No, sí. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Sí. Lo van a ver.
Usted pero ¿sabes qué pasa? Yo tengo algo algo a favor en ese sentido, que es, en mi cabeza, yo te puedo asegurar, hoy hay 4 años de gestión. No hay ni 3 años y medio, no hay ni 2 meses, pero tampoco hay 8 años. En mi cabeza, hoy. Entonces, pagar un costo político yo, que me parece que va a ser relativo. Porque, no, es un costo político inicial que después se refrenda. Porque después los ciudadanos, los ciudadanos dicen, bueno, ahora se puede transitar de otra manera, ahora las motos no están con el caño de escape libre y se controla lo de los cascos, etcétera. Yo creo que después, en definitiva, puede redundar en un beneficio político. Pero si tuviera que pagar el costo político, incluso hasta el último día de la gestión, es un costo político como que se va conmigo. O sea, de última, el costo político lo asumiré yo. Y el espacio político tiene una camada generacional muy interesante, muy interesante. Algunos se van a ver en su banca de concejal, otros se van a ver en su labor en el Ejecutivo, pero hay una renovación general muy interesante. Pues fíjate que el presidente del partido político, uno de los principales referentes, estamos hablando de Lisandro, es una persona de 40 años. O sea, realmente hay una renovación generacional para decir, bueno, tomamos la posta y seguimos, y yo dar un paso al costado, porque en principio, hoy te digo, y no sé, me parece muy difícil que cambie este pensamiento. Tendría que pasar, me tendrían que estar proponiendo para gobernador o para presidente para que yo piense que puedo seguir. Pero en principio la labor mía tiende a ser de 4 años. Por lo tanto, el costo político me lo llevaré conmigo. Para el final, Carlitos, hay proveedores de la municipalidad que nos están escuchando, hay gente que por ahí tiene dudas de su estabilidad como empleado, en función de, manifestaciones que hubo respecto de que no van a tolerar ñoquis. Hay mucha gente esperando por ahí facilidades para ponerse al día con su impuesto atrasado. De eso lo han respondido. Pero digo, ¿cuál es el mensaje, no sé si tranquilizador, pero el mensaje tuyo para que sientan que están representados por alguien que los va a respetar, que también les va a exigir, por supuesto? Lo que dijimos en un momento, que para nosotros la razón de ser del municipio es los servicios, los bienes y servicios que se prestan al vecino. El municipio no se agota en sí mismo. Podemos hacer un municipio donde todos estemos cómodos y muy bien pagos, y eso no te permite ni el barrido de una calle, y por lo tanto el municipio pierde razón de ser. La razón de ser del municipio es el servicio que se le otorga al vecino, y en ese sentido vamos a ir transitando en un equilibrio. Si vos podés decir, yo soy un empleado modelo, ¿cuál es tu función? A mí me dijeron que mire el cielo. Está bien, podés ser un empleado modelo, pero no hay productividad con respecto a lo que el vecino necesita. Así que a los proveedores decirle que seguramente en cortísimo tiempo nos vamos a sentar a hablar con cada uno de ellos, que con todos vamos a llegar a un arreglo, porque esa es la intención, que entiendan que esta es una deuda no generada por nosotros. Los mismos, yo concurro a muchos comercios y yo creo, hay de parte del ciudadano común ganas de creer y ganas de esperar. Hay que ver si determinados sectores eso también lo transmiten. Gracias, Carlitos. No, gracias a vos, Ricardo. Despertando en la ciudad, Magazine Radial, de lunes a viernes, de 9 a 11:30, con la conducción de Ricardo Giacone, por FM Ciudad Pringles, 88.7 MHz, la radio.